Tenemos con nosotros al doctor Everardo González Padilla, un reconocido investigador y también con una interesante trayectoria en cargos directivos en diferentes entidades del gobierno federal. El doctor González Padilla es un invitado para acompañarnos mañana en el evento que se está organizando con motivo de la 50 edición de la Reunión Nacional de Investigaciones Pecuarias. Él va a platicarnos mañana un rato de sus experiencias como director del INIFAP. El doctor González Padilla tiene una trayectoria interesantísima en relación a estas investigaciones pecuarias, porque él ingresó al Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias a principios de los años 60. ¿En qué año entraste, Everardo? En 63, siendo estudiante todavía de la carrera de Medicina Veterinaria en la UNAM, con la Fundación Rockefeller. Entré con una beca de la Fundación Rockefeller y de ahí ya me quedé. ¿Entraste ya con el sueldo o fuiste supermacho? No, yo tuve la suerte de que el doctor Pino, con quien hice mi primer contacto, y el doctor Ned Round, yo había tomado un curso de especialización con él, me invitó Round y entonces me contrataron con un sueldo de peón, pero pagado por la Fundación Rockefeller con cheque de la Oficina de Estudios Especiales. Esta pregunta que le hacía yo al doctor González Padilla es muy interesante porque en aquellos años ingresar al entonces Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias era una tarea muy complicada. Tenían unos métodos de selección tremendos, entrevistas, exigencias. Tenía uno que garantizar que estaba uno estudiando algún idioma extranjero, de preferencia inglés. Tenía uno que demostrar que tenía uno promedio arriba de 8 y medio en los estudios de la escuela de veterinaria. Y estar dispuesto a ir todos los días, a hacer investigación y comprometerse a que cuando terminara la carrera le darían una beca para ir al extranjero. Pero no había salario. A mí me eran tocó, los no supermachos. Nos decían los supermachos. Nos decíamos los supermachos. Yo no me tocó ser supermacho, sí, porque tuve la suerte de que sí me pagaran, ¿no? Pero por lo demás fui igual de supermacho, porque yo atendía, una vez que terminé la escuela y pude dedicarme de tiempo completo, además de mis tareas en investigación, yo atendía un establo de vacas lecheras que estaba ahí, sí, atendía los cerdos, atendía unas gallinas de postura, los pollos y los borregos, o sea que era el que atendía todas las especies animales ahí, y me sirvió mucho porque aprendí mucho recién egresado, y por eso no fui supermacho, si no pues hubiera sido tan supermacho como todos, ¿no? Sí, y las tareas que había que hacer era cualquiera. Sí. Lo más impredecible nos tocaba realizarlo, aunque no nos pagaban ni un centavo. No, yo inclusive vendía huevo, salía con mis cajas de huevo a vender, estaba el Mexico City Center, Mexico City College entonces, ahora es la Universidad de las Américas, en aquella época estaba en donde está el CIDI ahora, en la carretera Toluca, 3 kilómetros arriba de lo que era la sede del instituto. Y yo les vendía el huevo para su comedor, entonces de las pollas que yo manejaba, yo llevaba los cerdos a la ferrería a sacrificar cuando terminábamos los experimentos, los ovinos, y la leche era para una distribución que se hacía de leche de casa en casa a un directorio que nos pasaban de fuera, y había encargados de llevar esa leche, y yo tenía que cuidar que saliera de muy buena calidad e inocua, ¿no? Y que llegara fresca. Y que llegara fresca cada mañana a casa de una serie de personalidades, ¿no? De las reuniones de investigaciones de aquella época, ¿qué recuerdos tienen que más le impactaron, doctor González Padilla? Bueno, fue realmente en aquella época una novedad. Yo estuve desde la primera reunión de investigación pecuaria, obviamente como estudiante de escucha. Yo, si mal no recuerdo, es hasta la tercera
cuando ya tengo algún resumen publicado y presenté algo, la tercera o la cuarta, no me acuerdo muy bien, yo comencé a trabajar con cuestiones de nutrición, trabajando con penca de maguey agotada, como forraje en diferentes formas, y también trabajando con rastrojos. Básicamente ese fue el inicio, y calculando energía digestible tanto de penca de maguey como de rastrojos y de otros productos. Después trabajé más con algunas fuentes de proteína para cerdos también, antes de que se incorporara Armando Shimada al instituto, mucho antes de que se incorporara Ernesto Ávila, por ejemplo, y trabajaba yo en la parte de cerdos. Comenzamos a trabajar también cálculos de digestibilidad, de energía y de proteína, y esos proyectos se los pasé prácticamente a Armando Armando Shimada, cuando él se incorporó. Y bueno, pues de ahí mi carrera ha sido de investigación. Yo había trabajado con el maestro Molerés, de ayudante de profesor también en la facultad. Era el profesor de bioquímica y nutrición durante muchos años. En aquellas reuniones, las primeras en las que el doctor tuvo el privilegio de asistir, los ponentes tenían que ir muy bien preparados a su presentación, porque... Sí, bueno, mira, digamos, los que trabajamos más aspectos biológicos y sobre todo que veníamos de la carrera de veterinaria, a diferencia de los colegas que venían de agricultura, de zootecnia o de agronomía, nosotros no teníamos las fortalezas en estadística ni en diseños experimentales en comparación con ellos, que tienen una tradición de mucho más años de diseños experimentales y de estadística. Entonces, bueno, pues teníamos que ir preparados, porque las preguntas generalmente iban orientadas a estos que eran muchos de nuestros puntos débiles, ¿no? Entonces había que estar muy bien preparados. De hecho, te comento, antes de irnos a estudiar maestría, por ejemplo, yo me acuerdo con Shimada, Ermita Tejada y otros, nos metimos con Nacho Méndez, que en aquella época acababa de regresar con su doctorado, a tomar un cursos de estadística que nos venía a ofrecer a Palo Alto desde Chapingo, desde el colegio, venía a darnos clases de estadística para prepararnos antes de irnos al extranjero a hacer la maestría. Obviamente en el país no había maestrías en nuestro tema en esa época. Cierto. Entonces fue todo un proceso formativo, y eso, bueno, sirvió. Sí, como comentabas, había un proceso de selección muy riguroso, y luego también para mantenerte era igualmente riguroso. A mí me tocó trabajar con personas muy destacadas. Me tocó trabajar en paz descanse, con el doctor Aguilera, Augusto Aguilera Mezcua, con Sergio Brambila, hace mucho que no lo ves. Supe que estuvo muy enfermo, no sé si espero que ya esté bien. Trabajamos en una época antes como estudiantes todavía, de ayudantes de Gustavo Reta, cuando empezaba con algunas cosas de genética, pero básicamente con Brambila. Yo trabajé con Hank Tunisen en una interfaz ahí entre forrajes y nutrición. Hank Tunisen era un holandés que vino en un proyecto de cooperativo, y trabajé con ensilajes de forrajes tropicales, y de mis primeras pláticas que me acuerdo era el uso de melaza urea como suplementación a bovinos en pastoreo en el trópico, que por cierto hace un par de años todavía fui a una plática de esas, en 50 años después, en un campo experimental de alguna institución, ¿no? Y en alguna parte por allá en el occidente del país también me encontré algunas pláticas técnicas de eso, ¿no? Que era lo que abordábamos hacía algunos años antes, ¿no? El doctor González Padilla tuvo una tarea muy importante en el instituto. Él fue uno de esos jóvenes que, al regresar de los Estados Unidos con su posgrado de maestría, su doctorado, tuvo que asumir la responsabilidad de irse a un rancho
A ti te tocó Huaytamalco. Bueno, estuve en varios porque, sí, directamente como responsabilidad Huaytamalco y después el CIPES en Sonora. Sí. Pero me tocó la época constructiva. Sí. Y entonces yo tenía bastante experiencia en ranchos y con trabajo directo con animales, y entonces me encargaron, incluso cuando estuve de subdirector muchos años con Carlos Arellano, yo me encargaba de los programas científicos y yo estaba al frente de la operación de los ranchos prácticamente, de coordinar. Teníamos 28 campos experimentales en todo el país. Una buena parte de la infraestructura en esos ranchos, pues me tocó a mí estar con los colegas que los dirigieron, los hicieron, y estar yendo y viniendo. O sea, conocí perfectamente todos los ranchos y estaba en el día a día. Yo era el contacto, digamos, con los que eran responsables directos que vivían en los ranchos. Además de las vivencias propias, pues cuando yo tuve que vivir y operar esos ranchos, hacer los campos experimentales a partir de ranchos. Fuiste director del Centro Experimental Sí. de Margaritas en Huaytamalco. Sí. Y ahí era también un semillero. Ahí Sigue siendo, pienso. sigue siendo un semillero. Sí, produciendo. los jóvenes investigadores prácticamente estaban obligados a hacer una escala técnica en su etapa de formación, en ir a trabajar en la disciplina que pretendían consolidarse. Los que querían hacer reproducción animal, ahí estaban en Margaritas, inseminando, palpando ganado, los nutriólogos, Forrajeros, nutriólogos. los patólogos, como tuve la oportunidad yo, y en Margaritas era uno de los muy importantes. Sí, y el sigue otro siendo, fue como CIPES digo, en Sonora, ¿no? Centro de Investigación. Que, el doctor fue director de esos teníamos dos centros. 23,000 hectáreas en el desierto, muy precioso rancho, pues desde muchos puntos de vista, y un verdadero reto. Y me tocó trabajar con personas muy interesantes de Sonora sobre todo, pero del norte, y luego llegaron personas de nuestro grupo de manejo de pastizales de Chihuahua, de Durango, de Coahuila, y se formó un gran equipo de trabajo que realmente en su momento revolucionó un poco la forma de ver la ganadería en Sonora, y ha seguido afortunadamente progresando. La ganadería extensiva, pues la ganadería de campo, ¿no? Intercalada con agricultura de riego para su intensificación. O sea, fue un desarrollo muy bueno. También ahí fue un semillero durante décadas, ¿no? Se formó muchísimo personal. El doctor González Padilla formó muchísima gente. Dentro de la gente que él formó existen académicos muy brillantes, muy reconocidos, Sí. directivos de diferentes instituciones. ¿Tienes alguna experiencia que nos comentes de la gente que formaste? El mismo Shimada. Bueno, él no se formó realmente, nos formamos, digamos, él entró después que yo al instituto, y cada quien fue trabajando en su campo. Trabajábamos los dos al principio en cosas muy parecidas. No, pero hay pues muchísimo personal, porque las tareas que me encomendaban a mí de conducir realmente la parte técnica de los proyectos. ¿Te acuerdas que teníamos regionalmente reuniones para analizar proyectos y revisar proyectos? Pues me tocó convivir prácticamente con todos los que actualmente son dirigentes de la parte pecuaria de INIFAP, y durante décadas, ¿no? Ha seguido, y ahora en la UNAM, que es donde estoy a tiempo completo, siempre vinculamos muy bien a la universidad con el instituto, pero guardando cada quien su personalidad y sus valores, etcétera, y cada quien hacía lo que le tocaba. Pero si te acuerdas, particularmente cuando Cuautitlán forma la ENEP Cuautitlán, pues fuimos prácticamente los artífices de que eso se convirtiera en facultad, sobre todo los colegas de área médica, los colegas de microbiología, que fue el primer doctorado que pudo ofrecer Cuautitlán, pero fue con personal del instituto. Sí. Y a mí me tocó coordinar la primera maestría en reproducción animal que teníamos en común con Cuautitlán y el INIP, y Armando Shimada llevaba la de nutrición animal. Ya posteriormente surgió una de ovinos y caprinos, que ya era, digamos, más operada directamente en la FES Cuautitlán, una vez que ya era facultad.
entonces, pues sí, hemos visto muchos desarrollos, vimos campos experimentales nacer, florecer, crecer, y luego se apagaron, que no entiende uno por qué, cosas tan importantes para el país, pues seguramente por crisis económicas y cambios de rumbo y de prioridades, ¿verdad? Muchos campos se quedaron ahí, simplemente se extinguieron, ¿no? El doctor González Padilla fue coordinador general de ganadería, previamente había sido director general del Instituto de Genética y Reproducción Animal y de Alimentación y Recursos Forrajeros. Sí. Y entre sus experiencias está la de haber participado en la creación, el desarrollo y consolidación de una raza de caballos. Sí, eso fue. Bueno, eso fue cuando estaban con la raza azteca de caballos. Vino a verme Liceo Barona, que era el presidente, y don Antonio Ariza, paz descanse, porque pues no tenían claro qué tenían que seguir haciendo. Comenzaron a cruzar, salía normalmente Domecq y sacaba caballada española, de raza española, con yeguada local, cuarto de milla o criollas, ¿verdad? Para comenzar a incorporar yeguada criolla. Y hubo un momento en que ya, bueno, ¿y ahora qué hacemos con los que ya animales que están cruzados y que decimos que son aztecas? Y entonces trabajamos, yo le pedí a don Antonio, a Barona, y nos juntamos en Ajuchitlán precisamente después de varias sesiones de trabajo en corto, y trajimos a charros, y trajimos a rejoneadores, y trajimos a arrendadores a la alta escuela, porque evidentemente no podíamos hacer un decatleta de cada caballo. Entonces lo que hicimos fue generar la variabilidad genética suficiente como para que cada quien escogiera su línea, guardando ciertos cánones, porque había quienes los querían para doma, a la alta escuela, había quienes los querían para caballo de paseo, había quienes los querían para caballo de rejoneo, había quienes los querían para charrería, y había quienes simplemente los querían porque son bellísimos los caballos. Entonces, bueno, entre la mezcla de esto, les propuse un esquema de tener una fundación y luego ir avanzando en varios esquemas hasta lo que ya podrían ser cruzamientos inter se, ¿verdad? Que dieran origen a la postre de la raza, que es lo que están haciendo, ¿no? Y sí, pues eso quedó registrado. Trabajé con un colega veterinario también lo que serían los prototipos y los criterios de exclusión. Él todavía sigue trabajando con caballos españoles en Estados Unidos y en México, es muy exitoso, además un excelente escultor de caballos. Y bueno, con ellos hicimos pues el folleto base de la raza y fue muy satisfactorio. Tengo un diploma de este tamaño, pues, de la raza azteca como generador. Esto lo trabajamos con un grupo de colegas en Ajuchitlán. Ahí nos reunimos, que por cierto llevé a don Antonio Ariza y a personas pues de posiciones muy encumbradas y los metimos a dormir a las habitaciones donde llevábamos a los ejidatarios. Ahí se quedaron a dormir 2 noches, en donde los que capacitábamos para inseminación, en esas mismas habitaciones nos quedamos todos pues, y ahí trabajamos 2 días. Estaba muy entusiasmado don Antonio, me acuerdo que mandó traer la prensa de Querétaro una vez que ya habíamos terminado todo el desarrollo. Fue muy atractivo, ¿no? Muy agradable, y se quedó y ahí siguen. Ellos, lo que les dijimos, la raza la hacen ustedes, los creadores. Los técnicos nomás damos lineamientos y hay que dar seguimiento. Crearon un consejo técnico y les ha ido bastante bien. Allá en varios países están creando la raza azteca. Sí. Pues muchísimas gracias, doctor González Padilla, gracias por haber atendido la invitación a participar en el evento conmemorativo de 50 reuniones nacionales de investigación pecuaria, de la que usted ha sido un baluarte. No, muchísimas pues gracias. Estamos muy contentos de que cumpla 50 años nuestra reunión. Ojalá sean los primeros 50. Eso. Gracias.